De nuevo enseguida. Para marcha atrás ya no puedo. Ya para marcha atrás no me va a salir. Buen día a todos. Ahora sí. Buen día. Bueno, damos inicio a la entrevista para defensor oficial con competencia multifuero del Distrito Judicial de la ciudad de Cafayate. Doctora, cuéntenos qué está haciendo de su carrera profesional, dónde se está desempeñando ahora. Si bien nosotros tenemos sus antecedentes, es importante que nos cuenten porque esta entrevista es filmada. Muy bien. Bueno, estoy actualmente a cargo de la Defensoría de Cafayate como subrogante desde el año pasado, desde agosto del 2017. Previo a ello, ingresé en el Ministerio Público a principios de ese año y antes ejercí por 26 años la profesión liberal, ocupando distintos cargos en asesorías y fui profesora en la Universidad Católica, en la Cátedra de la Práctica Forense 2 y en la Escuela de Negocios. Y a mí me encanta destacar algo, que el primer trabajo que yo tuve es asistencia a la víctima en el Ministerio Público, un cargo ad honorem, pero que creo que eso ha marcado el rumbo de mi carrera. Entre otras cosas, doctor, obviamente. Sí, ejercicio liberal de la profesión sí. Y demás. Cuéntenos cuál es el estado en estos momentos de la Defensoría. Muy bien. La Defensoría es multifuero, pero principalmente los casos de la Defensoría, le diría que hay un 80% de casos de familia y violencia. Después, casos civiles en los que se ven muchos derechos reales, sucesorios y el derecho penal. Actualmente hay 2.200 causas en trámite entre familia y civil, causas de familia y civil. La mayoría son causas de familia en las que es importante destacar que más allá de las cuestiones a diario de alimentos, homologaciones de convenio, régimen de derecho de comunicación, cuidado personal, hay muchas acciones de filiación, tenemos muchísimas acciones de filiación y bueno, nos concentramos en estudiar y en ver todos los casos porque siempre son casos súper llamativos. La verdad que Cafayate se trabaja muy bien, la gente, la verdad que es trabajar muy cómoda, la gente es muy, muy amable. Así es que la Defensoría tiene 2 secretarios actualmente, un secretario penal y otro secretario civil, y bueno, los empleados administrativos que son 4. Y en esa organización administrativa que tienen, ¿qué está faltando? En la organización, otra persona. Imagino que muchas cosas, pero... No, estamos en un lugar, a ver, lugar físico, estamos en un muy buen lugar físico, estamos en un edificio que compartimos con el Poder Judicial y del Ministerio Público, está la asesoría de incapaces y la defensoría. El lugar físico estamos bien. Obviamente, a ver, uno en el cargo y en el día a día, por supuesto, yo trato de tener al día mis cosas. El expediente a despacho llega hoy y al otro día sale. Es decir, sé que en el movimiento de causas de la Defensoría, atrasarse 1, 2, 3 días es para acumular causas y expedientes y no es la idea. Y me imagino por la zona, la parte laboral. Sí, es poco. La laboral, sí, por supuesto tenemos, pero pocos, ya que con abogados particulares casi actúa la gente. Hemos tenido intervenciones, sí, sobre todo en el tema de las fincas, porque es lo que mayor se da, ¿no? Por la zona. En el caso de las personas, de los procesos que se relacionan con la restricción de la capacidad de las personas, ¿cómo actúan las defensorías? ¿Cómo se aplica la ley del curador? ¿Cómo es el sistema? Bueno, en la Defensoría nosotros iniciamos los procesos de restricción de capacidad en los cuales representamos al propuesto como apoyo o como curador, pero no tenemos, siempre trabajamos con los sistemas de apoyo, y como está la asesora de incapaces, ella interviene obligatoriamente en el proceso y en caso de ser necesario actúa la curadora oficial, la doctora Miranda,
que es la representante del presunto, el padeciente, el que pide la restricción de capacidad. Nosotros tenemos varios casos, muchos derivados de cuestiones de salud mental o física, pero también tenemos una gran cantidad de temas por adicciones. Doctora, buen día. Buen día. Desde que se planteó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, desde el mes de marzo más o menos en este consejo, hemos preguntado a los postulantes cuál es su posición respecto de ese proyecto y sobre todo, bueno, la discusión a partir de cuándo comienza la vida. Hemos tenido respuestas evasivas, pero yo creo que tras 5 meses de debatir, de discutir este tema, ¿usted nos podría decir cuál es su posición respecto del proyecto que fue rechazado, obviamente, de la interrupción voluntaria del embarazo? Sí, no voy a ser evasiva, doctora. No. Yo creo que trabajar con la gente y trabajar en situaciones de campo, uno vive día a día esta problemática. Mire, allá en los valles vemos niñas embarazadas con los conflictos intrafamiliares que ni siquiera podemos llegar a descubrir o a saber dónde surgen los abusos, porque hay un hermetismo, a la gente le cuesta mucho hablar. La idiosincrasia de ahí hay que entenderla para realmente, hay que conocerla para entenderla. La concepción, la vida empieza desde la concepción, según este Código Civil. Y en cuanto al protocolo, el proyecto de interrupción, debatir entre la semana 12 o 14 me pareció importante por las razones médicas que todas escuchamos y que la verdad que hemos aprendido un montón, porque en esos debates hemos escuchado a todos los de la ciencia, a grandes juristas que nos han enriquecido. Y yo mi primera idea siempre fue que estoy a favor de la despenalización. Nunca me pareció, de hace mucho tiempo, ¿no? Nunca me pareció que eso pueda ser para mí posible, pensar en seguir victimizando a la gente. Y después de escuchar todo este gran debate, estoy a favor de la interrupción. Le hago una pregunta. Perdón. ¿Está a favor en los casos donde haya abuso o en cualquier tipo de caso de solicitud de interrupción? Claro. Como te explicaba, viendo y conociendo, yo me acuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia, íbamos a Tartagal, a Santa Victoria Este, a las comunidades Huichi. Y ahí la idea, la percepción en mi vida cambió. Y en Cafayate, en la zona de Angastaco y Jacimaná, es exactamente lo mismo. Conozco y sé de temas de niña y que siempre son frutos de un abuso. Así que, por supuesto, eso me llega a definir. Lo que pasa es que después ya hay un tema que eso está contemplado en el código. Por eso. Doctora, Sí. Buen día. Buen día. Una pregunta para saber su opinión más que nada. ¿Qué le parece a usted? Ayer el Senado votó y aprobó que se allane el domicilio de una senadora. ¿Qué opinión le merece que ciertas decisiones judiciales deban depender de una cuestión por ahí político, de un órgano político, para que puedan llevarse adelante? Y bueno, porque tratándose de fueros de un legislador, necesariamente había que someterlo a votación, porque si no el fuero, bueno, a los senadores los protege en esa instancia, o sea, no pueden allanar como no pueden privarlo de libertad. Entonces me parecía importante someter ese tema a votación. ¿Le parece que hubo alguna violación de algún derecho constitucional en la medida esta que se dispuso? No lo veo así. Igualmente no escuché, por razones obvias, no escuché el debate, escuché 2 o 3 personas nada más, así que
habría que leerlo en profundidad, pero en principio, como una opinión de un ciudadano común, ¿no? Y la idea que siento también y converso con la gente, no. Me parece que sí, porque hay que dar transparencia a todas estas cuestiones, y más en los momentos que estamos viviendo. Bien, gracias. Para mí. Está bien. Doctora, ¿cómo Sí. le va? Bien, Usted contó buen un día. poquito qué hacen Cafayate, pero yo sé que hacen alguna otra cosa más que me gustaría que les cuente a los integrantes, pero para que Ajá, conozcan. sí. ¿Usted ha ido a alguna exhumación de cadáver? Sí, cuando llegué a Cafayate el año pasado, me sonó algo que nunca había, por supuesto, participado, y había una filiación post-mortem. Y me tocó iniciar un juicio de filiación post-mortem. Yo represento a la mamá de un menor, de un niño, cual es el papá, falleció. Este papá tiene 3 hijos biológicos, en los cuales en una primera instancia se pidió el ADN de esos hijos, se presentaron 2 de los hijos, y como pueblo chico la gente nos decía que no eran hijos biológicos, son hijos del señor inscripto, como muchas veces sucede, y no eran hijos biológicos, así que me opuse a esa prueba de ADN, insistí con la exhumación de cadáver, porque el servicio médico nos pide los exámenes, las pruebas genéticas dubitadas o indubitadas. Entonces yo recurrí a la instancia de exhumar cadáver, porque el hijo mayor, que era biológico, no se quiso presentar. Lo hemos notificado y llamado varias veces y no hubo presentación, así que seguimos. Y esta exhumación de cadáver, que está nosotros, al actuar como defensoría, tenemos el convenio con Superintendencia de la Corte, porque los estudios genéticos se hacen a través del Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos de Capital Federal, pertenecientes a la UBA. Así que acá actúa un técnico esviscerador que depende del servicio médico, que es el que concurrió, y bueno, fuimos del juzgado de defensoría y a la exhumación de cadáver, que no es nada grato. Y bueno, tuvimos un resultado favorable a los 2 meses, que es más o menos lo que demora en entregarnos el resultado el Colegio de Farmacéuticos. Estas muestras, obviamente, bueno, la exhumación queda reservada, los restos quedan reservados en el juzgado, y ellos son los encargados de la cadena de custodia. Distinto en los casos de ADN por hisopado bucal, que las partes tienen que firmar actas que entregan ese material aceptando que se haga el estudio genético. Gracias. Un poco se los comentaba porque sé que próximamente tienen otra exhumación Sí. de cadáver, y en realidad con la población y la cantidad de litigios, si uno compara, es mayor la cantidad que en lugares de mayor población. Yo quiero hacerle una preguntita de un tema que es constante cuando del interior se trata, no solamente de Cafayate, que es el tema de la delegación de responsabilidad parental. Sí. Se dan normalmente de la siguiente manera: madres entre 16 y 17 años que tienen un niño, que viven en el mismo domicilio con la abuela, con el grupo familiar, y se plantea el pedido de delegación de responsabilidad parental, porque en la realidad de los hechos esa madre menor de edad o sale a trabajar o estudia o demás. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es factible esa delegación de responsabilidad parental? Es factible, doctora. Mire, los convenios de delegación del ejercicio de la responsabilidad parental es algo que vemos comúnmente. Hemos tenido en algún momento alguna resistencia a homologarlo, porque se puede considerar, o tenían alguna opinión, de que veían que era únicamente para otorgarle, brindarle una obra social a este menor, con lo cual tendríamos que ocurrir por otra vía. Y yo creo que hay 3 guardas hoy en el código. Una es esta, en la delegación del ejercicio, en los cuales siempre es una mamá soltera que vive con los padres y los abuelos en una casa familiar, que hay una persona que cuenta
es cierto, con beneficios sociales, pero esto va más allá de los beneficios. Hay fallos muy interesantes de Cámara en los cuales nos dicen que nosotros al niño no tenemos que desprotegerlo porque hay un interés superior que siempre tenemos que velar. Y si no, los jueces están obviando ese principio de tutela judicial efectiva. Hay que darle una respuesta, porque no es únicamente que se homologa un convenio para que esa abuela o esa madre, o la familia que sea, le dé una cobertura social, sino que es mucho más. Y aparte siempre queda en cabeza de los padres la responsabilidad parental. Ellos siempre van a velar y inclusive van a vivir con los chicos. Muy pocos son los que se vienen a estudiar, que también hay alguna suerte de casuística en eso, pero en la homologación de los ejercicios, yo insisto, tenemos argumentos bastante importantes y fuertes, así que me parece que es la figura más adecuada para esta protección. Gracias, doctor. Dígame una cosa, doctora. Bueno, Sí. obviamente, comparto lo de Cafayate, muchas cosas, pero por lo que usted acaba de contar, supongo que hay muchos poseedores, ¿no? Sí. De fincas que la van a ver, de pequeñas hectáreas, grandes, chicos, o sea, pequeños agricultores, ¿sí? Sí. ¿Usted alguna vez, o como defensor, o le han hecho planteo, o se imagina que puede plantear una ley provincial que es de agricultura familiar? De protección de las tierras y de los pequeños agricultores. De los pequeños agricultores. Por más que sean poseedores, a pesar de que la ley habla de la ley nacional y la ley provincial en general, hablan de los propietarios, pero esa es una ley para los poseedores, para los pregunto. poseedores, sí. Mire, es interesante porque les cuento que la problemática que existe en cuanto a las comunidades aborígenes y los dueños, los criollos, ¿sí? En la Defensoría llegan los criollos, porque las comunidades originarias tienen sus abogados a nivel nacional. Nosotros no. Esta ley no es para los aborígenes. Por eso, me refiero a que nosotros, como en la Defensoría, los que llegan son los criollos, la gente de Cafayate que vivió muchísimo tiempo. Y sí, creo que teniendo en cuenta también la ley que tienen para evitar los desalojos y demás de protección, sería importante ampliarla. Sería importante ampliarla porque la problemática excede por ahí solamente un tema de desalojo. ¿Usted está a favor de esta cuestión de que no se puedan desalojar en estos casos? Soy defensa, doctor, así que voy a defender a los criollos. Porque si no, no puedo decir una cosa y hacer otra. Bueno, es verdad. Bueno, doctora, termino el examen y Bueno, le hago muchas llegar el saludo del doctor Abel Cornejo, Muy que bien. por cuestiones particulares no puede estar presente en estos momentos. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Doctor Lamoglia, buen día. Buen día. Damos inicio a la entrevista para el cargo de defensor oficial para la ciudad de Cafayate. Sí. El doctor Abel Cornejo, por cuestiones particulares, no puede estar presente, así que me toca presidir el consejo y hacerle llegar los saludos también del doctor, en este caso, y sus excusas. Bueno. Cuéntenos en qué se está desempeñando, si bien nosotros tenemos los antecedentes, esta entrevista es filmada y queremos que nos cuente, que nos relate un poco su experiencia profesional y dónde se está desempeñando actualmente. Bueno, yo soy abogado litigante en particular. Litigo hace más de 12, 13 años. Y bueno, tengo mi estudio particular. Tuve algunas experiencias de trabajo, digamos, de trabajo en el Estado, asesorando a algunos municipios o en algunos programas específicos, pero mayormente me dedico a litigar de manera particular.
Y dentro de ese trabajo, la verdad que he visto, la verdad que trabajé en varias ramas del derecho. El derecho laboral, derecho de familia, civil y comercial, algo de derecho penal, hasta concurso y quiebra, derecho administrativo, todo un poco, digamos. Hoy, la verdad que, no solamente hoy, de hace un tiempo la profesión no está para elegir solamente una especialidad. Y yo creo que aparte uno crece profesionalmente viendo otras ramas del derecho. López Avaria decía que hay que ser por lo menos un mediano civilista, un mediano penalista, un mediano administrativista, como para ser un buen abogado. O sea, tener por lo menos un mínimo conocimiento de todas las ramas del derecho, si bien le puede interesar a alguna rama más que otra. Me conta que está especializado en derecho laboral particularmente. Sí, derecho laboral es lo que más me dedico, pero yo creo que, por ejemplo, familia hago bastante, bueno, en el estudio también hago la procuración, me toca hacer la procuración muchas veces y familia es un tema que lo veo bastante, pero sí, derecho laboral, aparte, bueno, he concursado bastante en la rama de laboral, digamos. Sí. ¿Qué lo lleva a tomar la decisión de pasar del ejercicio profesional libre, como usted comentó, a definirse, porque esto es una decisión de vida, a llegar a la magistratura, a elegir una jurisdicción como Cafayate, donde por ahí el desarraigo y cuestiones por el estilo pueden jugar en la persona? Cuéntenos. Bueno, a ver, evidentemente ya lo tengo totalmente asumido, definido, tengo vocación de servicio, creo en que puedo hacer una diferencia en la justicia, ya sea en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Tengo muchas ganas tengo una vocación social. En mis antecedentes surgen algunos trabajos que estaban muy vinculados con lo social. Y la verdad que puntualmente, yo cada vez que me presento a concursar y me hacen la pregunta que está referido al desarraigo o ir a otra jurisdicción, yo la verdad que siempre respeto mucho las instituciones y tomo seriamente todos los concursos. No me voy a presentar nunca un concurso pensando en que voy a ir para estar un ratito ahí y volverme a la capital. Yo sí concurso, porque ya lo tengo charlado con mi familia, de ir a radicarme en cualquier lugar. Puntualmente a Cafayate, mi familia política, la familia de mi esposa, vive en Animaná. Entonces yo no es que conozco turísticamente, sino que paso fiestas, viajo seguido a los valles y conozco, digamos, no como turista, sino por una cuestión familiar. Así que para mí no sería tampoco una cuestión de un desarraigo muy grande si me tocara ir a Cafayate. Y en ese conocimiento del que usted habla, de conocimiento de campo, digamos, ¿cuáles son las problemáticas que usted ha podido advertir que se presentan, que se presentarían como un mayor desafío al cumplimiento de esta función de defensor? Sí, por supuesto que uno no puede estar 100% seguro qué es lo que está pasando, pero sí uno se informa y trata de recabar los datos del lugar donde uno va a ir o está concursando y posiblemente tenga que ir a trabajar. En este caso, sé que tiene mucho impacto la problemática del derecho de familia, violencia familiar, en menor medida algo de derecho laboral y también temas de dominiales o de conflictos de tierra, digamos, en lo que es Cafayate. Doctor, buen día. ¿Y qué conflictos laborales avisora usted en la zona, teniendo en cuenta sobre todo la actividad agrícola, ganadera y bueno, y las industrias generadas a través de la explotación de la vitivinicultura? Yo creo que ahí, bueno, claramente, bueno, sobre todo en el cargo de defensor, uno lo que va a ver son conflictos individuales, por muchas veces incumplimientos a la normativa laboral. Yo veo que hay obviamente uno de los problemas que tienen los distritos que están más alejados de la capital, es que si bien es cierto que hay algunas sedes de la Secretaría de Trabajo, el control como que se hace más difuso y más difícil y habilita un poco más a veces a que se den situaciones de fraude laboral, de trabajo no registrado, bueno, lo que obviamente puede generar eventualmente un conflicto individual. Con respecto a los trabajadores de temporada.
contrato de temporada? Y sí, seguramente que también pueden generarse conflictos ahí. O sea, porque estamos hablando de una actividad, por ejemplo, la vitivinícola, que es claramente de temporada. Entonces sí se pueden generar conflictos ahí. En la situación de, por ejemplo, cuando se reinicia la temporada, toda la situación tiene que estar bien contemplada de notificar a los trabajadores, que el trabajador avise que va, que no va. Bueno, todas esas situaciones se van a dar. Usted como defensor puesto en el cargo, ¿podría realizar algún tipo de medida, por ejemplo, en relación a las condiciones de trabajo en que se encuentran trabajadores de temporada, pensemos? Si recibe una denuncia o usted toma conocimiento de que las condiciones de trabajo son adversas al trabajador y no están conformes a las leyes laborales y de higiene y seguridad del trabajo sobre todo. Y de la misma manera que como abogado particular uno puede ir a hacer una denuncia en ese sentido, no veo ningún obstáculo para hacerlo, claramente. Inclusive creo que hay una obligación mayor tal vez en el cargo de defensor, de que si uno se noticia de una situación así, trabajador en condiciones pésimas, paupérrimas, infrahumanas, tiene que hacer una denuncia, un llamado de atención a los organismos competentes, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo de la Nación, etc. Doctor, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted como defensor haría la denuncia? Bueno, no sé si lo estoy entendiendo mal en su exposición. En la situación que la doctora le planteó. Bueno, y sí, lo haría como defensor. O sea, obviamente que primero tengo que ser el abogado defensor de la persona que me viene a ver, digamos. No es que yo voy a El hacer defensor es una actividad requerente, ¿no? Claro, no, por eso. O sea, ¿Qué significa actividad requerente? Que tiene que requerir mi intervención, digamos. Por eso le pregunté si usted, como defensor, haría la denuncia. A ver, tendría que acompañar a la persona que quiera hacer la denuncia. Gracias. Doctor, buen día. Una pregunta cortita para conocer su idea, su opinión respecto a que algunas medidas, digamos, que dispone la justicia dependen a veces de la decisión o aprobación de algún órgano distinto a ella, ¿no? Como sucedió anoche con el tema de los allanamientos. Su opinión, ya sé que hay una ley de fuero y todo eso lo conocemos. Bueno, estuve viendo la sesión de anoche y bueno, creo que es también una muestra que se le da a la sociedad de que hay un interés en que ningún derecho sea absoluto y menos para investigar supuestos hechos de corrupción. Más allá de que en este caso los allanamientos son casi que simbólicos, la votación terminó 66-0, digamos, fue mayoría absoluta. Mismo la misma persona que estaba siendo requerida por la justicia también votó a favor, con lo cual, bueno, en ese caso, yo como le digo, no sé cuál es si tiene algún sentido, porque es un allanamiento casi que simbólico, pero bueno, se dio una discusión y siempre está bueno que se den esas discusiones y de cara a la sociedad. Disculpe, el simbolismo es porque ya está advertida, porque sí, tiene el consentimiento. Por supuesto, digamos, a ver, cualquier allanamiento, cualquier medida cautelar o medida previa o anticipada, tiene que ir sin avisar a otra parte y sin avisar a la otra parte. O sea, creo que acá hay una cuestión tal vez simbólica, o no sé, capaz que hay una cuestión política, la verdad no sé. Y en base a eso yo también coincido porque si no es sorpresiva, inaudita parte y toda esta historia, pierde casi el sentido, digamos, la medida. ¿Y por qué cree que hubo resistencia a aceptar que se haga una medida de este tipo? Resistencia por parte de... Por parte, en este caso, de la expresidente. Y, a ver, si hubiera sido mi caso, pueden pasar tranquilos, no sé qué podrán encontrar, pero la verdad... es que la verdad yo no estoy seguro de si fue una resistencia, en este caso la expresidenta, no sé si fue ese el caso o si mismo el juez federal que pedía estas medidas quiso pasar por el Senado para pedir autorización como se venía haciendo. O sea, por más que el senador, cualquier senador diga, bueno, venga y hagan el allanamiento. A lo que voy, la resistencia es decir, por ejemplo, a lo mejor tuvo que pasar más de una sesión para que puedan votar este tema en particular, sí, y dilatando por una cuestión que, bueno, es llamativa, me llama la atención. Sí, yo creo que tampoco cambiaba mucho un día, una semana, creo que son medidas que se vienen pidiendo hace mucho, allanamientos que ya inclusive se hicieron. Me parece que de alguna manera yo siento que
pedir este allanamiento sabiendo que va a demorar o que es como que no tiene mucho sentido. No, yo no le encuentro el sentido, la verdad, más que tal vez generar un debate o que sí tendría tal vez que generar la posibilidad de una modificación legislativa, ¿sí? Como para que sea más fácil el acceso. Doctor, está bien, doctor, comparto, pero además quiero aclarar que los fueros no son de la expresidenta ni de los legisladores, son de la Cámara. Claro. O sea, por más que ella venga, pase, señor juez, Claro, no vale nada y el que no va a pasar. Exacto. O sea, que los fueros son de la Cámara, así Exacto. que esa parte la aclaró muy bien, me parece. Pero quiero sacar una duda de su examen escrito. Vamos a suponer que ya está clasificado, ¿no? Pero supongo que en Cafayate se ve mucho, la concursante anterior y ustedes han dicho este tema de alimentos, que hay mucho tema de toda la gente, y si su mujer es de Animaná, bueno, con mayor razón. En el mismo caso ese de reclamo de alimentos, vamos a suponer que ya está la sentencia, que no estaba tan clarito, pero ya está la sentencia, se ha fijado alimentos, todo, y la gente deja a su abogado particular porque no le ha podido cobrar, como tal, y lo va a ver a usted como defensor. Quiero que usted me diga 3 medidas así concretas que usted tomaría para cobrar, no para empezar, ya está la sentencia, ya está todo. ¿Cuáles serían las 3 medidas? Porque además la mujer está discapacitada para poder trabajar, para poder aguantar a sus hijos, no tiene posibilidades económicas, no discapacitada. Sus hijos están mal. ¿Cuáles serían las 3 medidas urgentes que usted tomaría en ese caso, sabiendo que se le daba que estaba escondida, que el tipo tenía plata, que le escondían los familiares, eran dueños de la finca, todas esas cosas? Y yo, digamos así, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que usted le pediría al juez que haga? 3 kilos, ¿no? Bueno, en el caso práctico... Una civil, otra penal y una... Yo en el caso práctico puse que se remitan las actuaciones a la justicia penal, porque digamos, pues puede estar ante la comisión de un delito, y podría, sustraerse de los deberes de asistencia familiar. Algunos pueden plantear un abandono de persona. Usted tendría que hacer la denuncia. Sí, no. Bueno, esa es la penal, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Sí. En el caso particular, en el caso práctico era difícil. Por ejemplo, a 30 uno podría llegar a pedir, que son las medidas combinatorias. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, no teníamos una empresa a la cual pedir los A30 para que cumpla, obligue y retraiga el dinero de la cuota alimentaria. Yo en ese caso también había pedido que se investigue el tema de la finca, de la propiedad, quiénes eran los titulares. Había pedido los alimentos de los ascendientes, digamos, de los abuelos. Está bien, serían 2 todas. Y yo también había resuelto que había, en el caso práctico, pedir alimentos también para la persona, para la madre, digamos. Bueno, está bien. Doctor, Sí, doctor. voy a hacerle una pregunta que se le hizo a la postulante anterior en razón de que el tema de familia es uno de los temas que mayor cantidad de casos se plantean en el interior, no solamente en la localidad o la ciudad para la cual usted está concursando. Y el tema es la delegación de la responsabilidad parental. Una adolescente de 16 o 17 años tiene un hijo y vive con su madre en la casa. Y en los hechos la madre cuida de ese menor porque en los hechos la abuela, quiero ser precisa en la terminología, disculpe, la abuela cuida de ese menor porque la madre o sale a buscar un trabajito o sale a estudiar. ¿Qué le parece a usted? ¿Prosperaría la delegación de la responsabilidad parental? ¿Qué es la delegación de la responsabilidad parental? Bueno, justamente es delegar o autorizar a otra persona que tiene que tener alguna vinculación con el menor para que ejerce ciertos cuidados con el menor. Bueno, son casos que se ven mucho, ¿no? Este tema de los abuelos dando una mano, ayudando a los padres que tienen que salir a trabajar. Por eso se terminan viendo pedidos de guarda con fines asistenciales o muchas veces también una información sumaria. Pero es que el nuevo código justamente ya no trae más la guarda con fines asistenciales, Claro. por eso ahí se produce el problema.
Claro. Por eso la pregunta es la delegación de la responsabilidad parental. ¿Cree que se puede dar? ¿Cómo se puede dar? Y bueno, habría que ver en cada caso concreto si realmente es una necesidad, si hay una responsabilidad, hay que hacer los informes ambientales correspondientes para ver si está en condiciones. ¿Qué cree que debería usted acreditar? El código lo establece. Y bueno, la necesidad, fundamentalmente, que sea realmente necesario, que no pueda la madre, en este caso, estar todo el tiempo al cuidado del menor y que tenga las aptitudes necesarias la abuela, en este caso, para poder cuidarlo. ¿Y qué es lo que se delega? El cuidado. ¿Se delega a él la responsabilidad parental o qué se delega? Nos dice el código bien clarito también. Sí, la verdad que no recuerdo. Delega el ejercicio. Es importante esto, se delega el ejercicio de la responsabilidad parental, no se delega la responsabilidad. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué importancia tiene en esto que yo le estoy marcando? ¿Por qué esta diferencia? Y bueno, en el caso del ejercicio lo puede recuperar la madre rápidamente, digamos, cuando cambian las situaciones. Porque la madre, no. Piense porque usted lo tiene. Piense. Yo sé que familia no es su fuerte quizás, o puedo presuponer y puedo estar equivocada también. Si delego el ejercicio de la responsabilidad parental, delegue la responsabilidad. No delegó el derecho, digamos. Claro, el derecho lo tiene la madre siempre, aún habiendo delegado el ejercicio. Eso es lo que la jurisprudencia también lo viene marcando. Lo que delega es el ejercicio. El derecho lo mantiene la madre, aún habiendo delegado el ejercicio. ¿Qué significará esto entonces en la práctica? En la práctica. Claro, ¿qué significará en la práctica si delegué el ejercicio pero no el derecho? ¿Qué significará que esa madre... Sigue siendo responsable. Claro, que la madre sigue siendo responsable aún con el ejercicio delega. Gracias, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias. No, ¿verdad? Hasta luego. Chao. ¿Cómo le va? ¿Cómo te gusta verlo? Gracias, doctora. ¿Cómo está? Un gusto verlo nuevamente. Gracias. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? Doctor, buen día. Buen día. Damos inicio a la entrevista para el cargo de defensor oficial de la ciudad de Cafayate. Si bien ya tenemos sus antecedentes, conocemos, lo vimos en varios concursos también, esto es filmado y nos gustaría que nos cuente en qué se está desempeñando, cuáles son sus funciones actuales. Bueno, yo hace el 10 de diciembre del 86 me recibí y desde entonces trabajo en la profesión y además actualmente trabajo en un organismo nacional, el PAMI, concretamente en la ciudad de Tartagal. Vivo en embarcación, así que todos los días me voy muy temprano y vuelvo muy tarde a mi casa. Doctor, vive en embarcación. Vivo en embarcación. Está concursando para Cafayate. Cafayate. Una edición de vida familiar, cuéntenos. Sí, totalmente. O sea, yo tengo una familia, gracias a Dios, que me acompaña y un poco todas las decisiones las tomamos en conjunto. Somos bastante democráticos en ese aspecto y me acompaña en el sentido de esta intención de ingresar a la magistratura y por eso todos estos concursos, no tan solo acá, sino también en el ámbito federal durante todos estos prácticamente 4 años que hoy vengo concursando. Por lo cual no tendríamos ningún inconveniente de trasladarnos y irnos a vivir a Cafayate y trabajar ahí, ¿no? ¿Qué conoce de la realidad del distrito de Cafayate?
Bueno, y particularmente de la Defensoría. Mire, por lo que he podido ahondar en los videos del propio Consejo de la Magistratura, sé de que es un distrito que tiene como centro Cafayate y que integran 5 localidades más, todas aledañas. Es una jurisdicción donde fundamentalmente la mayor parte de los casos son cuestiones de familia, algunas cuestiones vinculadas a cuestiones reales, posesorias, y bueno, el resto cuestiones penales en menor rango o medida, y un poco de derecho laboral que se viene suscitando atento al crecimiento que tiene económico y social esa región en los últimos años, ¿no? He visto en algunos casos que llegan a la Cámara algunos problemas en cuanto al desarrollo de las competencias de los distintos magistrados del Ministerio Público, sobre todo en el interior, particularmente en los casos en que se debaten situaciones de restricción de la capacidad de las personas en cuanto a las funciones de defensores, asesores. Usted conoce una norma que hace poco dictó el Colegio de Gobierno del Ministerio Público para tratar de encauzar un poco más claramente, para evitar estos problemas que se podían suscitar. O sea, concretamente, ¿qué problemas pueden suscitarse en el desempeño de las funciones y cómo lo solucionó el Colegio de Gobierno en estos casos de restricción de la capacidad de las personas? Perdón. No, por favor. Mire, yo creo que las funciones de cada integrante del Ministerio Público son diferentes, ¿no? La función del defensor es concreta, la del asesor está para un caso determinado donde se plantean. Creo que el asesor es indispensable. Perdón, un poco para sí, ubicarlo, porque a lo mejor sí, no quedó claro. no. Con la intervención del curador, Sí. la curadora en este caso que en la práctica existe, ¿cómo sería digamos, el esquema de trabajo en el caso de los distritos del interior? Yo creo que, insisto, en el caso de un pedido de un curador por parte de un defensor, en el ejercicio de las funciones, a ver si me ayuda Doctor, un poco. a ver, Marina. ¿cómo es el tema? Imagínese cómo es un juicio para pedir la restricción de capacidad. Piénselo, relátelo, usted imagínese cómo es. bueno, en nuestro código... Disculpe que lo vaya a interrumpir, está muy buena la pregunta de la doctora, porque esto Sí. son casos que aparecen en toda la provincia, pero en el interior todavía es como que se nota mucho más. Cuando digo interior, me refiero también a la ciudad de Cafayate. Está. Bueno, mire, en principio con el nuevo Código Civil, bueno, también era de alguna forma con el Código de Vélez, pero se nota mucho más con el nuevo Código Civil y Comercial, donde la capacidad se considera que es plena, o sea, para restringirla tiene que ser en casos concretos, puntuales. Bueno, y a partir de ese principio, que es como usted lo está mencionando correctamente, ¿cómo se iniciaría una acción judicial de pedido de restricción de capacidad? Bueno, la puede iniciar el Ministerio Público, la puede iniciar quien tenga una legitimación. ¿Quién tiene quién tendría la legitimación? Bueno, podría ser. ¿El Ministerio Público puede estar legitimado para iniciar una acción? El Ministerio Público en la persona del defensor, si llega un caso a la Defensoría y se requiere con los elementos
obrante, considero que sí puede pedir una restricción a la capacidad justamente en protección de la persona. El Ministerio Público, usted acaba de decir, si se requiere. Si se Entonces requiere. yo voy a volver a otra No, pregunta. de oficio no, o sea, no hay una En oficiosidad. algunas excepciones o en alguna situación el Ministerio Público podría actuar de oficio. Y podría darse alguna situación de una persona. No, doctor, nunca. ¿No? Es requerente siempre. Entonces, si usted dice que requiere a alguien, perfecto. Sí. Requiere y lo inicia. Está Sí. perfecto. ¿Lo inicia quién? El Pues- curador, el defensor, ¿quién lo iniciaría? La acción tiene que estar a cargo del curador, o sea, el requerimiento del curador lo tiene que iniciar el defensor, sin lugar a dudas. Pero entonces, disculpe, perdón, no lo entendí bien. ¿Quién lo iniciaría? ¿Quién iniciaría? Pues yo le dije, El que tenga representación legal. bueno, ¿y quién puede la tener persona. representación legal? Pues- Representación legal. Y puede ser el curador, puede ser el padre, puede ser un allegado. El padre, hasta ahí me gusta. Sí, El padre. sí. Estamos hablando si la persona por quien voy a pedir la restricción de la capacidad, supongamos sea un menor. Sí. ¿El padre a quién se va a dirigir? Y puede ir al defensor y solicitarle que efectúe el pedido de restricción de capacidad que se presentará ante el juez. Y se El le padre requiere. puede ir, perfecto. El defensor inicia, Sí, digamos, representándolo al padre, que a su vez representa al menor. correcto. Ajá. ¿Cómo sigo el juicio? ¿Sabe cómo Bueno, sigo ahí el juicio? el asesor de menores, si hay un menor, es imprescindible que sea parte del proceso donde hay un menor. ¿Me entiende? Ahí es donde se plantea todo un problema, que es la resolución a la que hace mención la doctora. Porque sabe que en el proceso se inicia el proceso ahí y luego el juzgado, a partir del principio que usted mencionó correctamente, le corre traslado de la demanda al presunto incapaz. Sí. Le corre traslado la demanda al presunto incapaz. Y entonces ahí se empiezan a plantear las cuestiones, ¿hasta dónde trabaja el defensor y hasta dónde o dónde comienza el asesor? Y bueno, el asesor tendrá que entrar en defensa del presunto incapaz a los efectos de verificar de que realmente tenga ese grado de incapacidad que se... No, el asesor no verifica grado de incapacidad. ¿Quién nos dará el grado de incapacidad? No, una comisión interdisciplinaria, sin lugar a duda. Pero el asesor no lo representa legalmente o lo representa legalmente. Bueno, acá hay una cuestión. Hay que ver si no hay intereses contrapuestos. No, mire, a mí me parece que quizás usted no está conociendo esto, yo le comento cómo es. El asesor no lo representa legalmente, el asesor vela por los intereses Del menor, o del del incapaz. presunto incapaz. Es que hemos dicho de entrada, usted dio un No, ejemplo si de yo que le era un digo, menor. y se lo acabo de admitir, que usted ha dicho que la capacidad es la regla, el presunto incapaz. Sí. Vela por los intereses. Y entonces, ¿quién lo va a representar al incapaz? El problema, ¿sabe dónde se plantea? Cuando la incapacidad es tal Sí, que el presunto incapaz no puede ni mínimamente sí. tener una aptitud para conceder poder. Es ahí donde se plantea el problema. Porque cuando el presunto incapaz tiene mínimamente una aptitud para conceder poder, no hay problema, va a haber otro defensor distinto que el que representó al padre o a la madre. El meollo de la historia está que la persona tenga un mínimo de capacidad. Claro, sí, el código ha dejado... Bueno, pero eso es la resolución. Está bien, doctora. Eso está, Marisa. ¿Por qué íbamos en ese orden? Disculpe, yo Está bien, Lo saco totalmente del tema. bueno. Lo mando más a la parte de actualidad política. Ayer el Senado aprobó la famosa ley de extinción de dominio. Sí. No sé si tuvo oportunidad con todo esto del concurso de ver más o menos de qué se trata. ¿Es constitucional? ¿Le parece que tiene viabilidad? Y si la llega a promulgar el Ejecutivo, ¿Salta podría adherirse a esta ley o tiene vigencia en todo el país? ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Le conoce el tema? La verdad es que ayer mientras se debatía yo viajaba. Vengo de embarcación. No obstante lo cual,
Yo considero de que el planteo de usted es muy importante, si esto es constitucional o no. Primero depende si se lo quiere dar un carácter retroactivo. Ya empezamos con una primera cuestión de inconstitucionalidad. Lo segundo es de que si se legisla hacia el futuro, yo creo que sería menos incompatible la situación y de todas formas hay que tener muy en cuenta que por ahí nos falta a nosotros, ¿no? En algunos países europeos, especialmente en Inglaterra, por ejemplo, se hace como un chequeo de inconvencionalidad de las normas que ingresan al Congreso. Bueno, nosotros vamos un poquito más lento, pero justamente los proyectos que no pasen ese test de inconvencionalidad, inconstitucionalidad, ni siquiera ingresan, ¿no? Acá por ahí, a veces por pasiones del momento, periodística, política, nos faltan esas cuestiones y no se ve hasta dónde llegan y hasta dónde se puede ir contra lo que nosotros tenemos consagrado y hay que respetar en forma a rajatabla para mí. Yo le comento, es una acción real, ¿sí? De naturaleza real y que es imprescriptible. Sí. O sea, que imagínense que puede transcurrir muchísimo Claro. tiempo y es de orden público, por otro lado. O Sí. sea, que en principio podría tener efectos retroactivos. En principio el orden público le daría esa naturaleza. Pero digamos, estaría Sí. modificando el Código Civil. Sí, estaría modificando muchas cosas y de entrada yo lo veo que es inconvencional, ¿no? Sin lugar a duda choca con todo el bloque estipulado en el artículo 75, inciso 22, toda la parte convencional, creo que no pasa ese test, ¿no? Yo, doctor, una preguntita. ¿Qué abarca la jurisdicción de Cafayate? Bueno, San Carlos, Tolombón, Cafayate, y dos localidades que no me estoy recordando. Como departamento, ¿qué departamento abarca? Y debe ser el departamento. No, doctor, debe ser no. Usted está concursando para Cafayate. Dígame qué abarca. Disculpe, pero está concursando para Cafayate. No me diga, departamento le pido porque podemos olvidarnos de alguna localidad. Bueno, sigamos. Yo le quiero hacer una preguntita de derechos reales porque como bien dijo usted, y la verdad que es así, que en la Defensoría de Cafayate se dan muchas familias y muchos derechos reales. En el Código Civil y Comercial, en materia de condominio, hay una norma nueva que a mí me parece que es bien importante y que se puede aplicar en la práctica respecto al uso. ¿Se acuerda usted cuál será el uso del condominio? El uso, bueno, cualquiera de los condóminos puede estar en el uso del bien con la aceptación de la otra parte, y muchas veces se produce entre los condóminos, especialmente cuando se produce una sucesión, una intervención del título en intentar la prescripción. Tratemos de limitarnos al uso del Sí. condominio. El uso del condominio está facultado, lo puede hacer cualquiera de los condóminos y con la aceptación del otro. Pero esto ya lo traía el Código de Vélez, ¿no? El que todos los condóminos pueden usar, que decía, ¿cómo? Pueden usar sin, ¿cómo decía? Que dice que lo mantiene este código, ¿no? Yo puedo usar la cosa sin alterarla. Claro, sin alterar. No, bueno, sí, eso le pregunto. Pero por eso, ¿qué es lo que tiene como de novedoso que no lo tenía el otro código?
bueno, llegado un momento, si uno de los condóminos se opone a que siga el uso uno de ellos, o reclama la necesidad de uso, puede incluso requerirle que le abone el derecho al uso por el tiempo que está. Si se opone. Pero, sí, se opone. Pero el código y desde el momento que se pero opone. el código no dice algo, que un artículo que podría existir antes, pero que ahora está puesto por escrito, que las partes pueden hacer un acuerdo de usar y que uno de los condóminos puede usar la totalidad puede de usar la cosa. totalidad, puede planificar no usarlo estaba por puesto tiempo. expresamente por Sí. escrito, podría haber existido anteriormente, ahora está puesto expresamente Sí. por escrito. Y en materia de condominio hay algo que se llama el ius prohibendi, que lo tomamos como materia de conceptual en un examen acá, que salió como materia de conceptual en un examen. ¿Qué es esto? Porque está vinculado al condominio. ¿Se acuerda usted que el ius prohibendi salió expresamente como materia? Lo conoce el doctor. Para ver cómo jugaba con esto. Bueno, doctor, gracias, yo le agradezco. Doctor, una pregunta. Está al tanto que en la provincia se ha dictado hace unos años un protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Este protocolo que ha dictado la provincia respeta, digamos, el protocolo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia a través del fallo del caso FAL. No, este protocolo que se había dictado en primer momento no, pero hace no mucho tiempo el gobernador dictó un nuevo protocolo, digamos, para adaptarlo al caso FAL. Porque se podía lesionar los derechos, especialmente cuando se daba el derecho de las mujeres y menores en estas situaciones donde lo que se intenta es no judicializar y tratar de que administrativamente se puedan poner una conclusión a un embarazo cuando se dan las características tipificadas concretamente, ¿no? Como en el caso FAL. ¿Cuál es el protocolo vigente en este momento? Mire, esto se ha producido hará unos 2 o 3 meses, cuando salió otra vez el caso de una niña salteña de 12 años que estaba embarazada y superaba las 12 semanas de embarazo, y bueno, ante una crítica generalizada a nivel nacional de Salta que no se había adaptado, se dictó este nuevo protocolo y se permitió la interrupción del embarazo en esa condición. ¿Qué vendría a ser al modelo de quién, digamos, se asemeja este protocolo que usted hace referencia? Y al modelo nacional. ¿Necesita que el Poder Legislativo ratifique este protocolo? El decreto ya lo dictó el gobernador. Estaría bueno que se traten estas cuestiones, ¿no? Y bueno, por ahí nos metemos en otro tema que va mucho más allá de la cuestión, ¿no? Creo que lo que ha pasado en nuestro país en los últimos tiempos ha sido importante, por lo menos para discutirlo, ¿no? Yo en lo particular soy católico, en principio respeto las reglas que eso significa, pero también soy consciente especialmente de alguna normativa a nivel internacional y algunos fallos de la Corte Interamericana, sin ir más lejos, lo que es Artavia Murillo, el caso Beatriz contra El Salvador, que nosotros no podemos cerrar los ojos y no tratarlo, incluso los del Comité Internacional del Niño, con lo que ha aconsejado a la República Argentina que tome carta en el asunto y dicte la normativa, y hay que trabajar en ese aspecto. Y bueno, desde la
legislatura provincial, que siempre es muy activa, no estaría mal ratificar y trabajar en estas cuestiones, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Hola, doctor, ¿cómo le va? Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? El valiente que fue a la lectura de las notas, el doctor. ¿Solito? Solito, estás ahí. Ahí estuve. ¿Lo visto? Solito. Valiente, litigante. Así es. Bueno, a ver si. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ahí está perfecto. Bien. Bueno, doctor, buen día. Buen día, Damos inicio al concurso para defensor oficial de la ciudad de Cafayate. Por cuestiones particulares, el doctor Abel Cornejo, presidente, no puede estar presente y le hace llegar sus saludos. Cuéntenos en qué se está desempeñando, en qué está trabajando, cuál es su actividad profesional en este momento. Mi actividad profesional en este momento principalmente es en el estudio jurídico particular, en mi estudio jurídico, donde desarrollo más que nada materia civil en general y laboral, también algunas cuestiones penales, pero principalmente bueno, civil y laboral es lo que estoy desarrollando. ¿Y con quién trabaja usted? ¿Tiene un grupo de abogados con el que trabaja? Particularmente estoy ahora solo, pero sí en el estudio, pero bueno, somos un par de colegas, pero principalmente mis causas las llevo actualmente solo, y sí, desde que comencé, digamos, la profesión estuve con algunos colegas, sobre todo los primeros años con un colega que me estuvo acompañando todo mi primer tiempo, y bueno, también con otros colegas, y ahora ya más que nada solo en mis causas. Está bien. ¿Por qué el paso a la magistratura? Bien. Y en Cafayate en particular. Bueno, sobre todo me resultó muy atractiva esta propuesta, lo veo todo como propuesta, como oportunidades, que es una defensoría oficial, bueno, porque seguiría no en lo que es en un rol de defensa, eso me motivó mucho. Y en Cafayate porque me parece que principalmente una zona en la provincia que me parece una zona muy linda, mis raíces, digamos, paternas también están ahí, entonces tengo un vínculo afectivo también con la zona, y siempre, digamos, me gusta estar ahí, ¿no? en la zona, así que bueno, eso fueron lo que me motivó, no que sea en Cafayate. Perfecto. ¿Qué conoce de la realidad en estos momentos de lo que es la defensoría, de la realidad de Cafayate? Porque más allá de que sea un paso eventual, si usted tiene conocimiento, cuáles son las principales causas que llegan a esa defensoría, cómo están trabajando. Tengo entendido que usted es especialista también en derechos humanos. No tengo título, digamos, pero sí hace rato que desde la facultad y que empecé a orientarme en el estudio, sobre todo siempre interesado por la materia, sabiendo que esta transversalidad, ¿no?, que tienen los derechos humanos, entonces pero no titulado todavía en nada de eso. Y sí, bueno, aparte que estuvimos hablando con la doctora de la Rosa, y ya antes estuve con algunos colegas, me comentaron cómo está funcionando en Cafayate. Tengo entendido que tienen dos secretarías, una penal, una civil, que principalmente las causas son civiles, muy poco se hace laboral, pero sí en lo que sería sobre todo cuestiones de familia, lo que está llevando la defensoría, ¿no?, en Cafayate. Sí, hay un tema en el que tuvo muchísima injerencia toda la nueva concepción de los derechos humanos, y es lo relativo a las personas que sufren discapacidad. Entonces me interesa ya en lo operativo, en lo que hace al modo de poner en ejercicio los derechos de las personas que tienen una cierta restricción de capacidad, y que puntualmente tienen sus avatares en el proceso en sí, y se ve mucho una problemática, sobre todo en el interior de la provincia, y es la delimitación de funciones de los distintos operadores, magistrados del Ministerio Público. Me interesa saber si usted
¿tiene idea cómo juegan esas funciones en el caso concreto, con la figura del curador, el apoyo, si conoce un poco cómo se efectiviza el tema del apoyo, cómo intervienen en qué calidad intervienen eventualmente los defensores, los asesores, qué pasa en el interior, qué pasa cuando puede o no actuar el curador, si hay alguna norma específica, si tiene idea que haya alguna norma específica al respecto. En general, bueno, tengo entendido con toda esta modificación del Código Civil y todo, bueno, que se crea, ¿no?, dentro del ámbito de lo que es de asesoría, la figura de curador oficial, y que, bueno, en estos procesos tiene su intervención, pero tengo entendido que es según en los procesos, en los casos particulares, cómo se va dando y hasta dónde se dan esas injerencias. Propiamente, como no estoy desde adentro, no sé bien cómo se da esta interconexión, interrelación, pero calculo ante la complejidad de las situaciones tiene que haber una interconexión para poder, digamos, brindar el mayor apoyo y que se haga efectivo, sobre todo la tutela de los derechos, ¿no?, de lo que estamos hablando, y según tenga que ver también los grados, ¿no?, de las condiciones que tiene la persona para ver hasta dónde va a poder llegar en el ejercicio efectivo de sus derechos. Usted acaba de decir algo bien interesante y yo lo voy a tratar, lo voy a guiar un poco por la respuesta a lo que le dice la doctora, porque usted acaba de responder algo. Sí. Primero, ¿la actividad del defensor es de oficio o a pedido de parte? Piense. Usted es abogado y usted acaba de decir que una de las cosas que le gusta de la defensa es esto, defender, que de alguna manera seguir haciendo lo que usted hace en la vida diaria. ¿Cuándo trabaja usted en su estudio? ¿Sale a la esquina, busca una persona y dice, vení, yo te voy a defender? No, cuando alguien, digamos, requiere mi servicio. Requiere. O sea, la actividad del defensor es... Es cuando es a pedido, sí. Se llama requirente, la actividad es requirente. Bien. En lo que la doctora le plantea, esto es el meollo de la cuestión. Se presume ahora que todas las personas son capaces. Se inicia un proceso para restricción de la capacidad. Sí. ¿El defensor va a cambiar su forma de actuar porque estemos ante un proceso de restricción de capacidad? No, va a tener sus funciones, digamos, de velar por los derechos de la persona. Perfecto, pero la pregunta es, volvamos a lo que le acabo de preguntar. Piense, porque usted lo sabe. ¿Ese defensor va a actuar de oficio porque tengo un incapaz adelante? No, lo hace por requerimiento. Por requerimiento. La pregunta es, quien habla de ser requirente va a tener o que suscribirle un poder o firmar como patrocinante, igualito que lo que usted hace en su vida diaria, el ejercicio profesional. No existe ninguna diferencia. Para que la persona presuntamente incapaz pueda hacer eso, cualquier presunto incapaz podrá firmar un poder o podrá suscribir como patrocinante. Y no, por eso digo, según como estén sus capacidades y según, digamos, venga el requerimiento, ahí, bueno. Por eso es que lo paré justo ahí, porque de alguna manera usted lo estaba diciendo. Claro. El límite de la actuación del defensor y el asesor es ese. Bien. ¿Me entiende? ¿Cuál? ¿Cuál es entonces? Hagamos. En su razonamiento. Que tenga un mínimo de capacidad para poder firmar un poder o bien para suscribir como el defensor como letrado patrocinante. Ese es el límite entre la defensa y el asesor. Cuando la persona no tiene ningún tipo, por más que el código diga que todos son capaces, hasta tanto existe una sentencia judicial que declare lo contrario y fije el apoyo y todo lo demás, el límite de la actuación del defensor y el asesor es ese. Usted piense usted como abogado. Quien se acerca a usted tiene que decirle el mínimo para que usted pueda defenderlo, si no, ¿cómo lo va a defender? ¿Entiende? ¿Cuál es la defensa? Es fácil, no es como lógica. Bien. Bueno, porque usted estaba diciendo eso, por eso. Gracias. Doctor,
Vuelvo al ámbito del derecho de familia. Hay todo un movimiento que está exigiendo que se reforme el Código Civil para reformar lo que es lo relacionado a adopción, ¿sí? ¿Usted encuentra que hay obstáculos, sobre todo, por ejemplo, de parejas del mismo sexo o de personas que no están en pareja, para poder acceder o para poder lograr la adopción de un niño? En general creo que con toda la visión del nuevo Código Civil y Comercial estaría, no veo, digamos, que propiamente esté dado, sino creo que en lo operativo, en lo que estoy viendo, es donde tendría que haber tal vez una vuelta de rosca, digamos así, para que se pueda avanzar un poco más rápido y garantizar sobre todo esta visión de que pensar este Instituto de la Adopción como, sobre todo, si estamos hablando de niños, en el interés superior del niño, ¿no? Creo que en la cuestión más operativa, de cómo hacer un poco más efectivo y rápido los procesos, la entrevista, creo que por ese lado, ¿no? Más que... Entonces hablamos de una reforma a nivel de códigos de procedimiento. Calculo que sí, calculo que lo que está en lo que está en el Código Civil, yo creo que da un piso importante, más que pensar en reforma nueva del Código, más que nada en la cuestión operativa, ya más interna. Ahora, ¿cómo hacemos? El que elige la carpeta en definitiva es el juez de familia, ¿sí? Sí. ¿Cómo hacemos para que ese juez sea objetivo y no discrimine situaciones y puedan incorporar, como le digo, a aquellas personas que no tengan la familia o el modelo ideal de pareja, digamos, Sí. Tradicional, ¿no? Sí. Y... ¿Cómo forzamos eso desde la óptica que usted nos dice? Y yo creo que, bueno, sobre todo, no sé si forzar, sino que se irá dando, primero en el tiempo, bueno, será, pero en la cuestión puntual que usted me plantea, y bueno, son todos los operadores, ¿no?, de justicia que esto se tendrá que ir dando, si consideramos también los abogados que están en este momento, digamos, en la función asesorando, acompañando en el litigio también, ¿no?, poder hacer aportes para crecimientos, si esto se tendrá que rever a posterior después en las cámaras o después se tiene que ver en la corte, pero para ir avanzando y decir si se considera que no está haciendo, aplicando un criterio justo el juez en ese momento, bueno, que se tengan que revisar, ¿no? Calculo que los mecanismos judiciales que tenemos actualmente va a depender también, ¿no?, de cómo vamos creciendo con lo que tenemos, calculo, y bueno, y ahí después irán surgiendo las necesidades de reforma o no. Hola, doctor. Sí. Una preguntita cortita. ¿Sabes si el protocolo de la provincia de Salta guarda el protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo, guarda o respeta los lineamientos que marcó la Corte a través del fallo FAL? A ver, bueno, esto es muy reciente, ¿no?, que estaba, digamos, por decreto no estaba adherido y ahora es una modificación, ¿no? Estaba la resolución, no recuerdo el número del Ministerio de Derechos Humanos, en cual tenías algunas diferencias con lo que es ese protocolo, pero bueno, es reciente, no sé si es de mayo el decreto que dice que adhiere a este protocolo, ¿no?, que se elaboró en el Ministerio de Salud Pública de Nación por, digamos, lo que es el antecedente del fallo FAL. Pero bueno, ahora tengo entendido que está, digamos, ya adherido al protocolo. Ahora, cómo se está operativizando, no sé, calculo si ya está con capacitaciones, porque tiene que ver mucho también, ¿no?, con la capacitación profesional y todo eso. Está bien para mí, gracias. Doctor, Sí. Usted de Cafayate, dice, o sea, su padre, ¿no? Sí, familia paterna, sí. ¿Y cuál es la jurisdicción del distrito de Cafayate? El departamento, nomás dígame. No. Lo que abarca la Defensoría sería departamento Cafayate, San Carlos, bueno, las principales localidades, Cafayate, San Carlos, Angastaco. ¿Qué más? Las localidades tenemos... Departamento. Lo de departamento son esos dos departamentos, Cafayate y San Carlos. ¿Y Cachi Molino? No tengo entendido que no, que es estos dos departamentos. Bien, doctor.
San Carlos y Cafayate San Carlos, porque la ruta 40 no sirve de transporte transversal entre el Alto Valle y el Bajo Valle. Bueno, iba a empezar de Tolombón a todos los pueblos hermosos de allá. Y bueno. Claro, se podrá entender. Y sí. Perdón, a mí me interesan puntualmente las cuestiones que hacen a la operatividad o a los procesos, porque si no, no hay modo de poder efectivizar los derechos, digamos. Sí. ¿Cuál sería, en el caso puntual de los procesos de restricción de capacidad, digamos, la actuación del curador? ¿Cómo funciona la figura del apoyo? Es lo que yo necesito saber si usted tiene. Y calculo lo que se está... Y otra cosa, perdón, si en un proceso se diese la discusión acerca de cuáles son las funciones, supongamos, de usted, que está actuando en calidad de defensor, si logra el cargo, y eventualmente de un asesor, ¿quién debe dirimir esa competencia? Dentro de un proceso judicial, ya está el proceso judicial. Yo le pongo en claro el proceso de restricción de capacidad porque entran a jugar varios operadores. Entonces, si se da algún cuestionamiento o alguna discusión entre esos magistrados, entre esos, digamos, operadores, ¿quién debe resolver? Lo debe resolver el juez que está a cargo del proceso, lo debe resolver la autoridad del Ministerio Público. Esa es la pregunta que me inquieta, o la situación que me inquieta, porque lo veo a menudo en los expedientes. Ajá. Y estimo que será el juez de la causa que va a determinar hasta dónde, digamos, y teniendo en cuenta el parámetro que acaba de aclarar y clarificar la doctora Díaz, será el juez quien determine, ¿no?, en la función de ya sea de defensor o el curador oficial, ¿no?, que tenga que intervenir en la causa. Pero son integrantes del Ministerio Público. El Ministerio Público es un poder, digamos, autónomo. ¿Cómo funcionaría eso entonces? Y bueno, si hay, digamos, una diferencia, no sé si lo tendrán que llevar para que lo diriman propiamente lo que son las autoridades dentro del ministerio, si eso se refiere en el colegio de gobierno, calculo, y determinar en el caso particular a ver si quién interviene, ¿no?, en este caso. Y así es. Muchas gracias. Bueno. Doctor, una preguntita que se lo hice a los anteriores concursantes, se lo voy a volver a repetir a usted. En el interior se da muchísimo, primero hemos dicho que familia es un tema que también se da, como en todo en el interior, en Cafayate. La delegación de la responsabilidad parental. Yo le doy un ejemplo concreto, usted dígame cómo funciona y si le parece que es viable o no. Una adolescente, 16, 17 años, tiene un bebé. Sí. Vive en la casa con su madre, su madre, sus hermanos, su padre. En la práctica ese bebé lo cuida la abuela. La madre sale a trabajar o termina de estudiar. Sí. ¿Sería factible que se plantee que concurra la abuela biológica y la madre biológica, la defensoría, pidiendo que hagan un convenio de delegación de responsabilidad parental de la mamá a la abuela, porque en la práctica es ella quien lo cuida al bebé? Ella puede tener 1 año, 2 años, no importa, el chiquito. Sí, yo estimo que se puede y creo que de hecho se hace, ¿no? Ahora, creo que siempre hay que pensar en el interés superior del niño, ¿no? Y veremos cómo se dan las funciones, o solamente lo están haciendo por una cuestión, si tiene que ver con beneficios, por ejemplo, de una obra social. Creo que antes, o en la práctica se hace mucho eso, entonces yo creo que hay que enfocar bien hacia dónde y cuál es el interés, ¿no? Y si tiene que ver que realmente va a ser esa abuela quien va a ejercer un cuidado realmente que va a estar, por ejemplo, con la relación con la escuela o con el centro de salud, y todo esto va a ser mucho más operativo que cualquier trámite, digamos, no tenga que estar necesariamente la mamá
desde ya calculo que sí, siempre pensando en el interés superior del niño. Si es una cuestión solamente, por ejemplo, lo que decía la obra social, bueno, si se tiene, lo pidieron como una información sumaria de otra manera, bueno, cumpliendo ese objetivo, pero creo que hay que entender bien la situación, ¿no? Exactamente lo que usted dice, por ahí va. Ajá. Si es obra social solo, puede hacer una información sumaria, más allá que la obra social me la acepte o no, esta es otra historia. No, sí, sí. Pero el tema es velar el interés superior del niño. Y ahora también pregunté esto y se lo pregunto a usted. Sí. La delegación de la responsabilidad parental, ¿qué delego en la responsabilidad parental? ¿Qué delego? Y digamos todo lo que es ¿Qué delego? El cuidado, el estar, ¿no? Pero ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? Se lo hago siquiera al revés la pregunta. Sí. La madre biológica, ¿mantiene responsabilidad parental o la pierde? No, mantiene, o sea, si va a tener, digamos, lo que es la obligación alimentaria. Mantiene, ¿por qué? Está bien su respuesta. Sí. ¿Por qué mantiene? Porque ¿qué delegó? Solamente el cuidado, pero no está, digamos, el cuidado que tiene un nombre. ¿Delegó el qué? El ejercicio. Ajá. ¿Delegó el derecho? No, el ejercicio y como le digo, la responsabilidad va a seguir, no va a dejar de ser la mamá. Pero la respuesta está en eso, porque de delegar delega el ejercicio y no el derecho lo va a mantener siempre. Bien. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. Bien, gracias. Adiós, doctor.